Bien, a partir de este momento se está generando la grabación para la temática de la deuda pública, que todos ustedes sepan que se está desarrollando grabación. Si no están de acuerdo, se pueden retirar y después reproducir el video. Después de saludarlos, como siempre, voy a apagar la cámara y voy a compartir con ustedes una presentación que nos va a ir dando las luces necesarias para definir conceptualmente algunos elementos fundamentales. Entonces, antes de avanzar, debemos dejar claro que el objetivo de la temática es trabajar déficit fiscal o también superávit, que ahorita voy a profundizar un poco en el tema. Financiación, si existe déficit, y el concepto de deuda pública. Esos tres elementos, si usted considera que son lo mismo, debe olvidar ese pensamiento y identificar que déficit, financiación y deuda pública son elementos totalmente diferentes. Entonces, por eso, ¿el objeto cuál es? Pues conocer y analizar el fenómeno del déficit fiscal, las fuentes de financiación, algo de la normatividad que rige el endeudamiento del crédito público. No olviden ustedes que aquí hablamos específicamente del tema de lo público. Por eso hablaremos conceptualmente de déficit fiscal, fuentes de financiación, deuda pública, saneamiento fiscal y financiero. Y finalmente presentaré algunas estadísticas que resumen la evolución de la temática, principalmente en Colombia, tanto en la actualidad como de forma histórica. Entonces, arrancamos. Antes de continuar, quisiera mencionarles algo que es muy importante, y es que la estructura de las finanzas públicas de forma matemática dice que el ingreso público que tiene como fuente, por ejemplo, los impuestos directos e indirectos y otros ingresos como multas, tasas, contribuciones, aportes de instituciones industriales y comerciales del Estado, transferencias, entre otros. Es decir, existen diferentes fuentes de ingresos. Si ustedes han desarrollado la temática, ya saben que la única fuente de ingresos del Estado no son los tributos, existen otros elementos. Y que llamamos de forma general ingresos, pero ustedes ya pueden describir perfectamente qué es un ingreso, qué tipos de ingresos hay, cómo se clasifican y cuáles son los trasfondos de la estructura de cada uno de ellos. Cuando uno dice en la ecuación ingresos menos gasto, también ya hemos visto la estructura del gasto y hemos identificado principalmente que el gasto se subdivide en tres componentes fundamentales: funcionamiento, servicio de la deuda y lo que se denomina inversión de capital. Entonces, primero se paga cómo funciona el Estado, que es principalmente salarios y adquisición de bienes y servicios. Segundo, servicio de la deuda, que es el interés que se paga por la deuda. Y tercero, si quedan excedentes, se hacen procesos de inversión. Se llama gastos de capital. ¿Por qué no se llaman inversión? Porque el concepto de inversión desde lo privado tiene una visión de recuperar el dinero, la erogación que se hizo, y obtener adicional a eso una rentabilidad. Pero el Estado no tiene ese objeto con los gastos. Por eso se llaman gastos públicos, no se llama inversión pública. Porque el Estado hace la erogación, pero no espera un retorno o una rentabilidad de ello económica, sino espera una rentabilidad social.
Por eso cuando ustedes vean el tema de planeación y de proyectos, van a identificar que la forma de evaluar estos proyectos no es a través de las tasas de retorno, del valor presente neto, de la relación costo-beneficio, sino del impacto que genere esto en la sociedad. Entonces ya tenemos los elementos de ingresos, tenemos los elementos de los gastos y sabemos que ingresos menos gastos da un resultado. Ese resultado, si es positivo, lo llamamos superávit fiscal. Y si es negativo, es decir, que los ingresos son mayores, perdón, los ingresos son menores a los gastos, se denomina déficit fiscal. Puede existir otro resultado. ¿Cuál es? Que los ingresos sean iguales a los gastos. Y es como se llama equilibrio fiscal. Ya ustedes también conocen históricamente, como les decía, que en las economías latinoamericanas y en especial la colombiana, en los 70s y en los 80s se generó un proceso de endeudamiento muy fuerte que generó unos desequilibrios. Y esos desequilibrios han hecho que el manejo de las finanzas públicas haya cambiado drásticamente a partir de los años 90 con lo que se denominó la flexibilidad o la apertura de las economías y todo el cambio de la estructura fiscal financiera de las mismas. Generalmente el superávit es una fuente de financiamiento posterior de la actividad pública. Es decir, cuando los ingresos son mayores al gasto, se genera un superávit fiscal y ese superávit fiscal lo que hace es trasladarse a la siguiente vigencia para ser usado de acuerdo a la característica que tenga la cuenta que generó el superávit. Pero el otro componente que es el déficit, que es cuando lo mencionaba, los ingresos son menores a los gastos y si ustedes han seguido las estadísticas que hemos venido trabajando al relacionar ingresos y gastos de los países, de los departamentos, han evidenciado ya el resultado de ese déficit. Y la dificultad de ese déficit es que hay un desequilibrio fiscal. Y eso es muy grave. Eso es como en la casa. Si usted en su casa tiene unos gastos que están superando los ingresos permanentemente, quiere decir que usted está generando lo que se llama el hueco fiscal, un faltante fiscal, un desequilibrio fiscal, un déficit fiscal. Y la pregunta para un administrador público es, si un departamento, si un municipio presenta déficit fiscal, ¿qué es eso? ¿Qué tipos de déficit existen? ¿Cómo se da una propuesta de solución de ese déficit? ¿Y qué impacto tiene eso en las decisiones que toman? No olviden que los administradores públicos toman decisiones en lo público. ¿Y qué impacto tiene ello? Entonces, por eso se habla de ese desequilibrio y se analiza generalmente desde tres dimensiones. Desde la propia cuantía o el propio valor, el crecimiento excesivo de los gastos y el aumento del nivel impositivo. Entonces, ahí están los elementos. ¿Cuál es el valor del déficit? ¿Cuál es el comportamiento del crecimiento de esos gastos? Si los ingresos son menores a los gastos, hay dos elementos. O aumentamos ingresos o disminuimos gastos. Si ustedes han seguido de forma permanente este curso, este módulo, saben que algunos de los gastos, que son casi todos, son rígidos. Por eso generalmente lo que hacen es estirar la forma de obtener ingresos a través de lo que denominamos las famosas reformas tributarias. Y a esto se llama el aumento del nivel impositivo. Bien.
Generalmente, ese nivel impositivo, ese aumento del nivel impositivo, no pretende financiar ese déficit fiscal. Sino lo que tratan es de a futuro lograr equilibrios. Quiere decir que el hueco fiscal permanece. Lo que usted coge una pala, abra el hueco, ahí queda el hueco. Y el hecho de que usted trate de quitar la pala para que no siga abriendo hueco, es decir, aumente los ingresos para que no se siga aumentando el hueco, no quiere decir que tapó el hueco. Discúlpeme en esos ejemplos que estoy dando, pero es una forma gráfica de decirla. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo se reduce el déficit? Y entonces dice, mire, adicional a una racionalización del gasto, que este es un concepto de lo que muchos critican del famoso consenso de Washington. La pregunta es, si usted está estudiando finanzas públicas, ¿no es coherente que exista una racionalización del gasto público? Claro, hay que alterar su composición, por supuesto. ¿Hacer reformas? Sí. ¿Cambiar la adecuación de la asignación de recursos? Claro. O la otra opción es aumentar ese déficit fiscal. El déficit fiscal se establece mediante el conocimiento de las vigencias anteriores a través del balance de la nación, el cual se calcula con el fin de mantener una visión de la situación real del Estado en el aspecto financiero. Este es el resultado de calcular los ingresos menos los gastos ejecutados. Por eso nosotros trabajamos operaciones efectivas, porque ya fueron causadas. Y esto se calcula para cada año, pero cuando usted suma los resultados de los años anteriores, va identificando algo que es fundamental en las finanzas públicas. Gestión. Cuando hay endeudamiento, no hay gestión. Lo que hay es un proceso metodológico para conseguir recursos, pero no hay gestión. Es decir, que todo mandatario que empiece procedimientos e impulse procedimientos para que le aprueben endeudamientos y los logre, no hizo gestión. Lo que hizo fue tomar vigencias futuras y disminuírsela a los gestores que vienen en camino. Y aprovechar esas posibilidades para en sus periodos tomar decisiones con recursos futuros. Eso no se llama gestión, eso se llama endeudamiento. Quiere decir que un mandatario desarrolla gestión cuando concibe recursos diferentes a los que ya están en los presupuestos aprobados y lo que hacen es aumentar por transferencias, por proyectos, por regalías, por resultados fiscales, etcétera, nuevos ingresos, incorporar nuevos ingresos que no castigan las posibilidades que tengan futuros mandatarios en la toma de decisiones. Eso es fundamental entenderlo en la administración pública. Miren ustedes, déficit total, déficit estructural. El naranja es el déficit que se va generando cada periodo. Mire, déficit total, el que se genera, ingreso total menos gasto total. ¿Sí lo ven? Ahora, miren cómo se calcula el estructural. El periodo, la deuda del periodo anterior, vean, T-1, más la deuda que se genera en este periodo.
Si esto, ingreso menos gasto, genera déficit, se suma al déficit anterior. Entonces, así como se calcula para un periodo, que es el ingreso total menos el gasto total, también hay, llamémoslo, una sumatoria de los déficits que se han traído en periodos anteriores. Déficit total, déficit estructural. El estructural no solo suma el periodo actual, sino acumula periodos anteriores. Hay varios conceptos de déficit, algunos de ellos, déficit presupuestal. Entonces, asociado al sistema de causación que utilizan las contabilidades presupuestales y consiste en registrar los ingresos y los gastos cuando el gobierno adquiere o reconoce en forma clara y precisa el derecho. Entonces, aquí está el presupuestal. ¿Dice ejecutado? No. Se presupone que a través de una proyección de ingresos y de gastos se va a identificar que ahí va a haber un déficit. El déficit fiscal, que consiste en el déficit presupuestal en el que se ha incurrido en una vigencia determinada y el resultado obtenido en la vigencia anterior. También se define como la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. Si ven que este es más contable, este déficit fiscal tiene una visión contable. ¿Cuánto tengo? Activos corrientes propios, ¿no? Y pasivos corrientes, deudas propias. Ya ustedes conocen perfectamente el concepto de corriente. No tiene que ver con transferencias de la nación, es con el objeto propio de mi actividad. Este es más una estructura de visión contable. Y el déficit operacional, ya se saben qué son las operaciones. Lo ejecutado, ¿no? Entonces, presupuestal, contable, ejecución. El déficit de operaciones efectivas, que es la diferencia entre los ingresos ordinarios y permanentes de tesorería y el nivel de gasto. Este déficit es el que resulta más importante para el análisis económico, porque es el real, el ejecutado. El déficit de tesorería, que ya ustedes entienden que cuando se habla de tesorería, ¿de qué se está hablando? Dinero, que expresa la diferencia entre las disponibilidades de tesorería y las exigencias que existen en su cargo. Quiere decir que este déficit es exclusivamente de liquidez, de dinero. Bueno, de pronto la liquidez no es el concepto más adecuado, pero habla de la disponibilidad, porque no olviden ustedes que el dinero no está disponible en billetes, sino generalmente está disponible en los bancos, pero es convertible rápidamente en efectivo. Eso es un análisis de tesorería. Dinero. ¿Cuánto dinero me ingresa? ¿Cuánto dinero necesito para pagar? Es un déficit de tesorería, llamémoslo de liquidez, no lo llamemos de efectivo, llamémoslo de liquidez. Ahora les decía, claro, cuando hay superávit, pues hay una ventaja y es que hay recursos que se pueden trasladar. ¿Para qué? Pues eso es como cuando usted termina el 31 de diciembre en su casa y mete la mano al bolsillo y dice tengo 50.000 pesos. Uy, terminé el año con superávit. ¿Qué hace? Pues el 1 de enero ya tiene 50.000. Quiere decir que esos pasaron a ser parte de los ingresos del siguiente año, el superávit. Y cuando ese superávit es corriente, no solo usted lo va a tener en su presupuesto, sino que lo va a tener en su presupuesto para gastarlo en lo que usted defina, porque es de libre destinación. Pero el problema es cuando hay déficit. Y entonces usted está contento, sí, el 31 de diciembre porque tiene 50.000. Pero el vecino que estaba con usted metió la mano al bolsillo y no tenía nada. Y le dijeron, viejo, tiene que pagar lo de la orquesta. Quiere decir que quedó en déficit. Está debiendo, no tiene, pero sí debe. Y entonces lo que va a decir ese señor y lo que dice
el encargado de Hacienda, del departamento, de la nación, es, bueno, hay un déficit, quiere decir que mis ingresos son menores a mis gastos, o mis gastos superaron mis ingresos. Profe, ¿por qué pasa eso? Porque hay unos gastos que son rígidos, mientras que los ingresos dependen de muchos factores. Por ejemplo, una pandemia disminuye los ingresos, una actualización catastral, una gestión mala, que las personas no evidencian el avance en su municipio, no pagan los impuestos. Una crisis económica, no pagan impuestos. Una reforma fiscal, no pagan impuestos. Bueno, hay una serie de medidas que reducen los ingresos, pero los gastos son permanentes, rígidos, y eso puede generar unos desequilibrios. Y entonces viene la pregunta del millón. Y ahora, ¿qué hago para tapar ese hueco, ese desequilibrio? Y entonces se dice, como una forma de responder el Estado por el déficit fiscal han surgido tres teorías. O sea, la primera, la que ustedes conocen, la teoría de las fallas de mercado. Y entonces dice, las fallas de mercado hacen que el Estado intervenga en corregirlas, porque se generan unas distorsiones en el mercado que el Estado debe entrar a suplir. Y es por ello que esos gastos son obligatorios. Entonces, en la pandemia, ¿qué pide la gente que intervenga aquí? Ah, el Estado, ¿cierto? Que sea el Estado el que intervenga. ¿Qué le toca hacer al Estado? Pues gastar. ¿Hay otra forma de intervenir? Dígame, ¿no? Tiene que gastar. Entonces, acuérdense ustedes que la forma de intervención de hacer expansión fiscal, siento estos conceptos ustedes ya los manejan perfectamente, es a través de aumentar el gasto o disminuir los ingresos, los impuestos, perdón. Entonces, con esa asignación de recursos, ¿qué están generando? Están generando una estabilización macroeconómica para que las personas vuelvan a tener confianza y a empezar a consumir, las empresas a producir, a generar empleo, etc. Es decir, el Estado motiva al mercado para que empiece a andar nuevamente, para que genere esa confianza. La de las fallas públicas, en el sentido de que esa relación de déficit es una perturbación de la eficiencia. ¿Por qué? Porque hay una rigidez que conduce a que el gasto público no siempre siga el ciclo económico. Porque resulta que el Estado también es resultado de un proceso político. Pregunta, ¿usted como mandatario estaría dispuesto a salir a decir que va a reducir el presupuesto, que va a despedir personas, que va a eliminar instituciones, que va a dejar de pagar pensiones? Políticamente, ¿es viable? Dice, no, vamos a dejar de pagar familias en acción desde la otra semana. ¿Qué pasa políticamente? ¿Sí ven? Detrás de eso hay unos actores sociales, políticos, culturales, económicos. Es decir, esto no es una decisión autónoma, tiene un contexto, tiene el alma, que es la política, y la política mueve el resto. Una reforma tributaria es una propuesta, pero cuando llega al Congreso sale otra, totalmente diferente. Vaya usted, trate de reformar el Estado. Qué miedo lo que sale de Estado políticamente. Entonces,
Ahí surge la falla pública. ¿Cuál es la principal falla pública? La rigidez, lo que llamamos el estado de confort. ¿Quién quiere salir de ese estado de confort? Muy pocos. ¿Quién motiva que haga eso? Nadie, porque políticamente genera un impacto electoral muy fuerte. Y detrás de eso hay unos actores, unos partidos, unos sectores, una sociedad, etcétera. El asistencialismo es malo, pero ¿quién quita eso? Cuente. ¿Quién va mañana y propone eso? A ver, no quiero ver. Se va en contra y dice que eso de los pobres está mal, que no hay que darles, que lo que hay que hacer es enseñarlos a pescar, que no hay que dar el pescado y que por eso se acaba esa vagabundería y que vamos a ser más eficientes. Dígame, ¿qué congresista, qué ministro, qué director de departamento, diferente al ministro de Hacienda lo dice? Nadie. ¿Quién le hace caso al ministro de Hacienda cuando dice eso? Nadie. ¿Sí ven? Entonces ahí hay una lógica muy interesante. La otra es la teoría de la crisis fiscal del Estado. Y ahí sí ya viene lo que se denomina las contradicciones inherentes al proceso de acumulación de capital. En el sentido que se menciona que la función del Estado no es generar superávit o aumentar los ingresos para mantener unos gastos y digamos que tener resultados positivos porque no es una empresa. Que el objetivo es generar un bienestar y que cueste lo que cueste, así se genere déficit. Ese es el papel del Estado. Que esa es una visión, eh, digamos, de lo que se denomina la teoría del bienestar. Y es que sin importar cuál sea el déficit, no importa. El Estado está hecho para generar esos procesos de bienestar y que se espera que en el largo plazo esos procesos de bienestar financien esos déficits. Eso es muy bueno teóricamente, pero cuando en la realidad, por ejemplo, ese déficit no se está usando para generar gastos en educación, en salud, en recreación, en vivienda, en inversión, etcétera, sino para ser desviados, ustedes me entienden lo que quiero decir, pues en el futuro, ¿qué va a pasar? Pues como esos recursos no generaron el impacto, pues vamos a seguir teniendo las mismas condiciones actuales, pero con un mayor déficit. Pero bueno, eso es, ese sí ya es mi interpretación. Pero desde la teoría de la crisis fiscal del Estado habla que el Estado no debe generar procesos ni de equilibrio ni de superávit, porque el papel del Estado no es el de una empresa, que es una visión, bueno, teoría del bienestar, que ve al Estado como un barril sin fondo, lo que llaman un barril sin fondo, que hay recursos, pero lo que terminan haciendo, que eso fue la política que se manejó en los 80s, termina siendo una condena para los futuros ciudadanos que tienen que pagar ese barril sin fondo. ¿Listo? Bien. Existen lo que se denominan unas estrategias de financiación. Dice, por ejemplo, para responder por la deuda, emitir bonos y ponerlos a disposición de ahorradores e inversionistas financieros privados, los cuales a su vez entran a tributar por estos mismos bonos. Entonces, aparece, sí, bueno, pero es que ese déficit toca financiarlo de alguna forma. Dice, no, mire, hay diferentes formas de financiamiento. Por ejemplo, existe la emisión. Emitir es poner en el mercado bonos. Los bonos son lo que se llaman títulos de deuda, es decir, me prestas y yo te devuelvo la plata. Pero los bonos tienen la característica de que son de largo plazo. 30 años, 45, 60 años. Y yo te pago lo que se denomina un interés, que es el pago por el uso del dinero, que cuando es un bono se llama el cupón. Entonces yo te voy pagando el interés, generalmente cada 6 meses es el cupón, por los 30 años y cuando termine los 30 años te devuelvo tu dinero. Eso es un bono.
Cuando usted lo pone en el mercado, los inversionistas siempre quieren tener bonos del Estado, porque es que el Estado es el único que no paga, que no deja de pagar, perdón. Toque hacer lo que toque hacer, renegociar, vender, privatizar, etcétera. El Estado es el mejor cliente porque siempre va a tener que pagar, porque es el Estado. Y eso hace que las tasas de interés en muchos casos, que es cuando se habla de la calificación de riesgo de los países, hacen que sean menores o mayores. Entonces, por ejemplo, Argentina es un país que tiene unas serias dificultades de endeudamiento porque debe mucho y no tiene capacidad de pago. Por lo tanto, su calificación de riesgo es muy alta. O sea, el inversionista mira esa calificación y dice, el riesgo de que no le pague es alto. Entonces muchos se retiran, pero los pocos que se quedan cobran un alto interés. Los llaman fondos buitres. Ya se entiende por qué, ¿no? Se arriesgan, pero cobran tanto, como dicen por ahí, que le sacan los ojos. Se llaman fondos buitres. ¿Ok? Bueno, no voy a hablar tanto de ello, pero es para que ustedes tengan una idea general de ello. Y entonces dicen, no, pues es que a continuación se muestran diferentes fuentes de financiación con las que cuenta el Estado. Ojo, ¿cómo financiar el déficit? Con recursos propios. Entonces, por ejemplo, las empresas industriales del Estado. Ecopetrol, en el caso del departamento de Boyacá, la Lotería de Boyacá, la Licorera de Boyacá, las empresas de servicios públicos, bueno, existen diferentes formas con recursos propios. Otra forma de obtener recursos es cambiar activos fijos por activos corrientes, privatizar. Si usted convierte un patrimonio, perdón, un activo fijo, un edificio, unas acciones, unas edificaciones, unos lotes, los privatiza. Una empresa la privatiza, la convierte en dinero y con eso financia. Si ven que esa propuesta ya la han hecho, que han querido vender Isagen, por ejemplo, lo que queda de Ecopetrol. Privatizar 45, el plan es privatizar ahorita 45 empresas. ¿Qué es esa privatización? Usted las lleva al mercado, le dan dinero. ¿Ese dinero en qué se convierte? En financiación del Estado. Entra como liquidez. El otro es las regalías, es decir, el mecanismo de explotación de recursos no renovables que generan una riqueza, pero esa riqueza tan solo se genera por una vez porque es no renovable. Por lo tanto, muchos de los países latinoamericanos obtienen grandes cantidades de sus ingresos a través de regalías. Pero esto genera algo que se llama la maldición de los recursos naturales. Pregunta, ¿será que en Colombia se ha manejado correctamente, transparentemente, eficientemente las regalías? Y esa pregunta va, por ejemplo, para los que conocen el tema, los que están en Casanare, en Meta, La Guajira, Boyacá. ¿Cómo creen ustedes que ha sido eso? Entidades y programas nacionales, entonces, por supuesto, generar procesos de financiamiento de proyectos con entidades superiores del Estado, ministerios, instituciones, direcciones, fuentes de financiamiento, con proyectos, etcétera, con programas nacionales. Entonces, lo que se hace es identificar una rama de un programa y que a su vez esta pueda hacer traslados para lograr también cumplir con objetivos de los programas departamentales o municipales. Y existen algunos niveles de financiación de esas entidades. Juegos nacionales, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Ciencias y Tecnología, instituciones del sector agropecuario, que ahora las llaman direcciones nacionales agropecuarias, creo. Bueno, no sé. Instituciones que
sectoriales. Otra fuente de recurso del déficit es la que más conocen y más usan: el crédito público, endeudamiento. Entonces, lo que usted hace es mostrar una capacidad de pago futura y le trasladan recursos al presente, quitándole posibilidades futuras a esa sociedad, trasladando ese pago a esa sociedad futura. Transferencias del Sistema General de Participación, que ustedes conocen perfectamente, que esa es otra fuente de financiamiento. Estas también se pueden aumentar por las eficiencias fiscales, por los cumplimientos de metas. Y están los recursos de cooperación internacional, que ustedes también ya hemos trabajado, mencionado y conocen perfectamente qué es eso. Estas son algunas de las principales fuentes de financiamiento. ¿De qué? Para financiar ese déficit. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es en la que más se concentra? La autonomía. En esta hay un proceso político, en esta hay un proceso extractivo, en esta hay un proceso político, en esta hay un manejo interno, si es con asambleas o si es con consejos municipales. En esta hay generalmente una normatividad muy estricta que no cambia mucho, y en esta existe un desconocimiento para llevar a cabo esos procesos. Por eso les digo que todas las diferentes a estos recursos de crédito son gestión. Cuando usted hace gestión con recursos propios, con regalías, con entidades y programas, con recursos de cooperación o con transferencias, se llama gestión. Cuando usted hace gestión para un crédito, no está haciendo gestión. Está haciendo un proceso metodológico que le otorga recursos futuros al presente. Y esos recursos futuros al presente también le generan deuda al futuro. Y usted le quita posibilidades de gestión a los futuros mandatarios y a la sociedad de forma general. Las administraciones territoriales deben obtener recursos financieros adecuados para el financiamiento de los planes, programas plasmados en el plan de desarrollo. Y creo que ustedes ya también eso lo tienen perfectamente claro. Y es que plan de desarrollo que no esté justificado en un presupuesto plurianual y anual no existe. Por lo tanto, existe la necesidad de tener un sistema tributario sólido y sostenible. En Colombia, en los últimos 30 años se han desarrollado 16 reformas tributarias que permitan a los territorios. Desde el 85 no se actualiza el régimen territorial. Hace 35 años no se actualiza el régimen territorial de ingresos en Colombia. Se cobran impuestos y tasas y multas y sobretasas, algo que hace 35 años estaba estructurado. No se tiene en cuenta impuestos tecnológicos, medioambientales, de conocimiento, de innovación, etc. Y se sigue pensando en una estructura paquidérmica del Estado, lenta, desactualizada. En contrapartida con las transferencias de la nación, la financiación de inversión social. Complementariamente, las entidades territoriales cuentan con otras alternativas de obtención de recursos, cuyo acceso depende de la fuente específica y de las necesidades de inversión y focalización. Gestión. Gestión. Entonces, cuando ustedes ven gestión pública, hay una especialización en la cual se llama gestión pública. Entonces, lo que uno hace es darles herramientas para que generen procesos de innovación, de inversión, de convenios, de financiamiento, de focalización, como herramientas. Hablemos ahora de los créditos, que es un elemento fundamental y que nosotros vamos a trabajar como indicadores fiscales en el siguiente tema. Existen dos fuentes
de esos recursos de crédito, el crédito interno y el crédito externo. Se denomina interno porque es financiamiento con instituciones nacionales, en moneda nacional y bajo la normatividad legal nacional. Y el crédito externo, pues entiende que son instituciones no nacionales bajo condiciones internacionales de tipos de interés, de negociaciones de pagos, y de acuerdo a las calificaciones de riesgo que tengan cada país, existen mayores o menores tasas de interés. A mayor riesgo de prestarle a un país, mayor tasa de interés, porque son menos los que están dispuestos a prestarle y por lo tanto hay una menor puja en el mercado y se mantienen tasas de interés alto. Cuando un país tiene una calificación de riesgo menor, todos quieren prestarle. Por eso hay muchas ofertas de tasas de interés bajas y este logra tener financiamientos de deuda a tasas de interés bajas. Hay algunas modalidades, ejemplo, los créditos de fomento, los créditos bancarios, los títulos y los bonos. Generalmente existen unos tiempos, cuando hay endeudamiento son 4 elementos fundamentales. El capital, que es lo que me prestan, el tipo de interés, que es el pago que hago por el uso del dinero, el tiempo de duración del mismo y cómo voy a hacer el pago de capital y de intereses. Lo que se llama la famosa amortización. En los créditos de fomento se entiende que tienen como objetivo fundamental procesos de inversión sectorial. Generalmente están entre 1 y 4 años y tienen adicional a las tasas de interés puntos, se denominan técnicamente split, es decir, adicionales a la tasa de interés fijada. Los créditos bancarios, pues, se entiende que son para financiar específicamente proyectos de largo plazo, duran entre 1 y 10 años y también tienen, pues, unas tasas con unos split mayores, porque es más tiempo. Y los títulos y bonos que ya les expliqué que es, el título es un papel, como cuando usted firma una letra, pero entonces el Estado es el que emite esa letra y la llama un título de deuda pública. Generalmente hay unos de corto plazo que se llaman los TES, títulos de tesorería nacional, que se emiten antes de un año, pero esos tienen por objeto principalmente hacer procesos de política monetaria. Pero los bonos tienen duraciones de largo plazo y ya lo expliqué que son deuda. Usted le dice, présteme dinero al inversionista, el inversionista le presta al Estado, el Estado paga unas tasas de interés generalmente cada 6 meses, que llaman las cuotas, perdón, las colillas, y esto se hace durante un periodo de tiempo largo y al final se devuelve lo que le prestaron al país, con unas tasas de interés que define el mercado. Quiere decir que esa deuda pública, ¿qué es? Pues un instrumento financiero o un instrumento de financiar ese déficit, que genera que pues un pasivo. Quiere decir que usted se compromete a hacer erogaciones futuras. Estas se pueden hacer a cualquiera de las escalas subnacionales. Puede ser nacional o extranjera. Y como ya lo mencionaba, se estipula los tiempos, la tasa de interés, el capital y cómo se paga. ¿Listos? ¿Qué son operaciones de crédito público? Los actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes o servicios con plazos para su pago. Bienes y servicios.
Entonces, usted puede dotar a la institución de ingresos, de recursos, de bienes o de servicios. Y usted no paga todavía, pero sí define unos tiempos para hacerlo. Cuando la entidad estatal actúa como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Quiere decir que también puede respaldar un proceso, por ejemplo, de una empresa social del Estado que haga un tipo de endeudamiento. ¿Listo? Como les decía, son internas y externas. Miren cómo se denomina. Primera, clases de operaciones de deuda. Primera, contratos de empréstito, el famoso empréstito, que también es conocido como deuda pública, sino que lo llaman empréstito. Es una forma de decir pedir prestado, empréstito. Emisión, suscripción y colocación de títulos de deuda pública que se llaman bonos. Créditos por proveedores. Es decir, usted adquiere, como lo mencionaba en la anterior temática, un bien o un servicio y se compromete a pagarlo a futuro. Es decir, crea un pasivo que se denomina crédito con proveedores. Este generalmente es de corto plazo. Son operaciones de financiamiento de corto plazo. ¿Qué tipo de déficit financian? El de déficit de caja, de tesorería. ¿Se acuerda? De ingresos. Entonces no hay ingresos en el corto plazo, pero sí en el mediano plazo. Entonces, por supuesto, lo que hago es adquirir un crédito por proveedores. Otras operaciones similares, créditos documentarios, en los que, como su nombre lo indica, existen generalmente, llamémoslo como cuando uno hipoteca una casa, un respaldo de esa deuda. Cuando usted renueva un crédito que está desarrollando, es decir, hace una renegociación, pero le dan, no renegocia para pagar lo que debe, sino para que le den más crédito. ¿Listo? Estas son empresas. Modificación de obligaciones. En este sí modifica o el tiempo o la forma de pago. ¿Qué se debe cumplir cuando se hacen esas renegociaciones? Que no incremente el endeudamiento de la entidad estatal, a diferencia de las modificaciones, y contribuye a mejorar el perfil de la deuda. Es decir, usted no puede hacer una negociación para empeorar la situación financiera. Hay unas operaciones conexas en la deuda pública que son actos o contratos relacionados que constituyen un medio necesario para la realización de operaciones de crédito público asimiladas o de manejo de la deuda, que son los famosos contratos de pagar cuando se termine la obra. Ahora en la actualidad se denominan los PP, contratos públicos privados, APP. Son otras operaciones conexas de crédito. Entonces lo que usted hace es que entrega la explotación del bien al privado mientras se subsana la deuda. Entonces cuando hacen una carretera y le entrega a usted la administración de la carretera. Y él lo que hace es financiar la inversión que hizo con eso. El corredor Briceño, Sogamoso, Tunja creo que es. Entonces, es un negocio en donde se le da una concesión por 30 años, hace la explotación, pero usted hace la obra. Y si a usted tiene alguna característica de ese mercado y se quiere salir, entrega esa concesión, que fue lo que hizo Solarte. Se la entregó a unos extranjeros que adquieren esa forma de financiamiento. Entonces se hacen las obras,
pero no le pertenecen al Estado, le pertenecen al privado y son explotadas económicamente hasta que se subsana, de acuerdo a los tratados que se hayan logrado. ¿Cuál debería ser el objetivo principal de la deuda? No tanto financiar los déficits, sino generar inversión. Y entonces aquí viene un concepto y es que la deuda de per se no es mala. Lo malo es en qué se usa. Y entonces aquí vuelvo a coger el ejemplo de la casa. Si usted se endeuda para comprar un televisor, posiblemente esa deuda sea mala, porque usted la convirtió en un gasto. Pero si usted se endeuda para poner un negocio que le va a generar ingresos, es decir, lo convierte en una inversión, eso beneficia sus ingresos futuros y puede pagar no solo la deuda, sino tener mayores ingresos en el futuro. ¿Eso cómo se asocia con el Estado? Cuando usted hace inversión, por ejemplo, en infraestructura y mejora las condiciones comerciales, de tiempo, de conexión, cuando usted invierte en educación, mejora las decisiones que toma esa sociedad, en salud, etcétera, etcétera, etcétera. Eso genera. Entonces, la deuda por sí o per se no es mala, es malo el uso que se le da. ¿Sí? Si usted se endeuda para comprar buses, para remodelar la gobernación, la alcaldía, etcétera. Generar procesos que no tengan un impacto de bienestar social en el largo plazo. Hacer que, por ejemplo, esos ciudadanos estén mejor educados, tengan mejores ingresos y paguen más impuestos en el futuro. Mientras que unos buses lo que hacen es desgastarse al pasar del tiempo, valen menos. No generan un ingreso porque usted no puede cobrar por ellos. Y se convierten en un gasto de combustible, de conductor, de parqueadero. Y de pronto se empiezan a desaparecer piezas, a vararse. Esa es la lógica. Si usted se endeuda para comprar un bus y no para financiar procesos de educación, para hacer escuelas, hacer carreteras para que los productores campesinos disminuyan sus tiempos, sus costos, tengan mejores conexiones, se les facilite ir a los controles de salud, etcétera, tengan mayor información del mercado, tengan mayor información para tomar decisiones. Se generan en el largo plazo procesos en que estos individuos van a tener una mejor calidad de vida. Y, por ejemplo, el sistema de salud no tiene que desgastarse porque ellos toman mejor alimentación, mejores decisiones, sus hijos están en mejores condiciones, etc. ¿Ok? Bien. En Colombia, la ley 80 del 93 define esas operaciones de crédito como unos actos o contratos que tienen por objeto dotar a la entidad estatal de recursos, bienes y servicios con plazos para su pago, aquellos mediante los cuales las entidades actúan como deudor solidario o garante de obligaciones de pago. Se consideran operaciones de crédito público las que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos con plazos para su pago, entrega, entre las que se encuentran la contratación de empréstitos, la emisión de bonos, la suscripción de deuda y la colocación de bonos o títulos valores. Un título valor también es una propiedad. Los créditos de proveedores y el otorgamiento de garantías para obligaciones de pago a cargo de las entidades estatales. Obligan a pagar. Asimismo, las entidades estatales podrán celebrar las operaciones propias para el manejo de la deuda. Ojo ahí. Las entidades estatales podrán celebrar operaciones propias para el manejo de la deuda. Manejo de la deuda. Negociar. Tales como refinanciación, reestructuración, renegociación, reordenamiento, conversión, sustitución, compra y venta de deuda pública. Cuando hablan de conversión, es convertir activos en deudas.
acuerdos de pago, coberturas de riesgo, las que tengan por objeto reducir el valor de la deuda. Ojo, reducir el valor de la deuda o mejorar su perfil. Así como las de capitalización. Capitalización es abonar a la deuda. Eso hace que disminuyan los intereses. Cuando usted tiene menos deuda, ejemplo, si usted debe 1.000.000 y la tasa es del 3%, debe pagar 30.000, si no estoy mal. Pero si usted debe 1.000, debe pagar 30 pesos. Entonces, cuando usted abona capital, el servicio de la deuda es menor. Venta de activos, titularización y aquellas operaciones de similar naturaleza que en el futuro se desarrollen. Los objetivos de la política de endeudamiento territorial, ojo, territorial, hacen referencia a privilegiar la contratación de deuda interna sobre la externa. ¿Por qué? Porque la deuda interna es en moneda propia y a tasas de interés nacionales. Cuando es externa, es a tipos de cambio. Resulta que a usted le prestaron con $1 a 2.500. Ahora tiene que pagarlo a 4.000. Entonces no solo paga el interés, sino que paga el incremento del dólar. Paga 1.500 pesos más por $1. Entonces por eso es mejor para los territorios la deuda interna, porque los territorios no tienen flujos de moneda externa. Tienen que convertir su moneda en moneda externa. Y eso le genera un castigo mayor. Que en cualquier caso, por eso es que la deuda, discúlpenme acá, por eso es que la deuda se mide como porcentaje del PIB. Que en cualquier caso deberá destinarse al financiamiento de proyectos de inversión prioritarios desde el punto de vista técnico. Ojo, sí será verdad, inversión prioritaria desde el punto de vista técnico, económico y social y que involucren un alto impacto sectorial y regional. Cuando usted le deja abierto esta puerta social, impacto social puede ser muchas cosas. Entonces ahí viene un componente político. Hay un marco legal para el crédito territorial que ustedes tienen en esta presentación y ahí se resume perfectamente cuál es esa estructura legal. Generalmente hay unos indicadores, que eso los iremos a trabajar en la próxima temática muy a profundidad y los desarrollaremos así, que analizan perfectamente lo que se denomina el semáforo de la deuda o el semáforo que permite aumentar la deuda. ¿Como cuál? Primero, el saldo de la deuda a ingresos corrientes. Entonces usted lo que toma es el saldo de lo que se debe, no de los intereses, de la deuda, y lo divide en los ingresos corrientes. Entonces lo que usted dice es, debo 100 y tengo 1.000. ¿Qué porcentaje genera? Es un 10%. Pero si usted debe 100 y le ingresan 100, pues debe el 100%. Entonces, este indicador lo que hace es analizar la sostenibilidad de la deuda. Si usted en su casa tiene 1.000 de ingresos y debe 1.000, es insostenible la deuda, porque no le alcanza para lo otro, que es funcionar. ¿Listo? El ahorro operacional, mire. ¿Cómo se genera ahorro corriente o ahorro operacional? Ingresos corrientes, ingresos, recursos del balance, ¿se acuerdan lo que les dije? Si me sobró plata del balance anterior, entra a ser parte de este año. Rendimientos financieros que tienen que ver específicamente con intereses. Esos tres, si ustedes ven, son ingresos, menos gastos de funcionamiento. Si ustedes lo recuerdan, son salarios y adquisición de bienes y servicios.
transferencias que hace esa institución a otras pagadas, salarios, honorarios, prestaciones, seguridad social, programados en inversión. Eso se llama el ahorro operacional. Entonces, si estos ingresos superan estos gastos, esa ente territorial genera algo que se llama el ahorro operacional o superávit operacional. Ya ustedes saben qué son los ingresos corrientes. Ingresos tributarios, ingresos no tributarios, regalías, compensaciones monetarias efectivamente recibidas, ¿cierto? Transferencias nacionales y participación de las rentas de la nación. ¿Listo? Bien. Las entidades territoriales solo pueden pignorar rentas o ingresos que deban destinarse forzosamente a determinados servicios, actividades o sectores señalados por la ley. La pignoración no puede exceder los montos asignados en cada sector de inversión durante la vigencia. ¿Listo? Ya ustedes saben que la pignoración es como una hipoteca. Saneamiento fiscal y financiero. Llega un momento en que existe una insostenibilidad de ese déficit, de esa deuda. Y se debe hacer un saneamiento que busca que restablecer la solidez económica y financiera de la entidad. Entonces, ¿qué debe hacer? Reorganizar administrativa, racionalizar el gasto, reestructurar la deuda, sanear los pasivos y fortalecer los ingresos. ¿Cómo se hace? Con lo que se denomina la intervención económica y reestructuración de pasivos a través de la ley 1550 del 99. ¿Qué hace? El Estado Nacional interviene el territorial o las empresas del Estado. Y lo que hacen es desarrollar esa intervención para tomar decisiones de liquidación para empezar de cero. Como dice la canción, empecemos de cero. Por lo tanto, esas estructuras rígidas que llamo yo de los gastos estructurales se rompen y se crean unas más flexibles que con el pasar del tiempo volverán a ser rígidas, pero llamemos por ahora que esa es una solución. En Colombia, principalmente en los años 90 se genera este proceso porque era tan insostenible los niveles de deuda, de liquidación de pasivos, de pérdidas de dinero, que fue necesario crear una ley que permitiera hacer la intervención de estos entes territoriales. Por todas las cosas imaginables que ustedes en este momento puedan tener. Muchos de ustedes de pronto alcanzaron a vivir esa época. Pero el barril sin fondo del Estado era una cosa en la que las empresas del Estado nunca tenían superávit. Siempre tenían que inyectarles dinero, eran unas nóminas muy grandes, ineficientes. Bueno, que quien llegaba al poder, llamémoslo así, e instalaba a toda su estructura política como parte del Estado y lo hacía inviable, se endeudaba, no había una reglamentación para el endeudamiento. Bueno, mejor dicho, la peor gerencia que pueda existir desde lo territorial tuvo su ejemplo en Colombia a finales de los 90. Que espero que ustedes también, por ejemplo, lo trabajen como opción de grado, hacer una investigación sobre el tema. Bien, miremos algunas estadísticas para finalizar el tema y tener como un contexto un poco mejor de lo que pasa principalmente en Colombia. Gobierno Nacional Central, ingresos, gastos y balance en billones de pesos y como porcentaje del PIB. Está como porcentaje en la línea roja. Como ustedes ven, negativo. Quiere decir que en Colombia, aquí lo que se está mostrando desde el 2000 hasta el 2017, existe un déficit fiscal galopante.
Porque como ustedes lo observan en valores absolutos, los gastos del gobierno nacional central superan siempre a los ingresos. ¿Sí lo ven? Y cada año, el déficit estructural, yo me imagino que ustedes ya recuerdan que es el déficit estructural, es creciente. Situación fiscal y del gobierno nacional central como porcentaje del PIB. Mire, muy similar. Realmente es ver que existe déficit. Deuda bruta del sistema público no financiero, es esas siglas, y del gobierno nacional central como porcentaje del PIB. Como porcentaje del PIB, miren, 55%. De 100 pesos que produce Colombia, 55. Si tuviéramos que pagar la deuda, 55 se pagan. 54, 54. Este también tiene un cambio, no porque paguemos la deuda, porque el tipo de cambio genera un impacto en estos valores, no porque paguemos la deuda. Saldo de la deuda externa, como ustedes ven, miren, cuando aumenta el dólar, se aumenta la deuda. Porque vuelvo y le digo, no es lo mismo de ver un dólar a 2.500 que un dólar a 4.000. Eso hace que la deuda se incremente sin que ingrese dinero. Por eso les digo que calculada como porcentaje del PIB, usted sabe de forma real en cuánto se incrementó. Deuda pública, deuda privada, la que está en azulita. Como porcentaje del PIB, la suma de los dos. La privada se entiende que son de las empresas del mercado que se endeudan. Pero estas generan inversión, a diferencia del Estado. Miren algo muy interesante. Deuda externa del sector público por plazos. Corto plazo es la pequeñita. Largo plazo, la más grande. ¿Por qué? Porque a los bancos les interesa prestar a largo plazo, porque les van a pagar por... No es lo mismo que me paguen intereses por 15 años a por 30 años. ¿Sí lo ven? Entonces miren ustedes cómo ahí también hay un proceso cíclico. ¿Quiénes nos prestan? Miren. Entonces, los verdes son bonos, es decir, emisión de bonos que compran inversionistas cuando el Estado emite bonos. El moradito, organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, instituciones de fomento, y hay otros proveedores, bancos comerciales y agencias de gobiernos extranjeros, que son muy pequeños, pero acá están las fuentes de financiamiento. ¿Listo? Bueno, esta es tan pequeña, los invito a que ustedes la revisen. Déficit nacional como porcentaje del PIB. Hueco, 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 hueco. Gastos mayores a ingresos. Deuda neta del gobierno nacional central. Como porcentaje del PIB. Mire, la proyección. Esta proyección, a partir de aquí va a cambiar, ¿no? Por la nueva deuda que van a hacer para el COVID. Es decir, que esto que iba para abajo, otra vez va a ser para arriba, sí. Esta nueva proyección todavía no la han presentado. Miren los países latinoamericanos. Aquí está lo que les digo. Por supuesto, países como Brasil, México y Argentina están más endeudados que Colombia, como porcentaje del PIB, ¿no? Entonces no me digan, oye, es que este país es más grande, pues también produce más, no, es como porcentaje del PIB. Por eso habla que es una participación. Pero observen ustedes, miren, 78, 56, 52, 44. Y es creciente. Entonces, los que creen que los países latinoamericanos están mejor, miren sus deudas. Eso es como si ustedes dijeran, miren en su casa y sus vecinos cuánto deben. Entonces, usted está mal, pero hay vecinos que están peor y otros que también deben. Pero todos deben.
Es una mano de vaciados. Bien, de la deuda total del sector público, miren cómo se subdivide. Deuda nacional, que es la del gobierno nacional central, y deuda territorial, es decir, de los entes territoriales, de los cuales gobierno nacional central 377 billones, entidades descentralizadas 68 billones, departamentos, es decir, ministerios, etc. Dentro de la deuda territorial, gobiernos territoriales 10,7 billones y de entidades, de instituciones 30,84 billones. ¿Listo? Esto lo descarga, ahorita les voy a decir de dónde se descarga esta información. Miren esto, que este me parece a mí el gráfico más diciente. Que ustedes dirán, uy, pero re bien, ya casi vamos a pagar la deuda. Miren, estas son las deudas que van teniendo vencimiento y de tipo de deuda, de bono del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco de Reconstrucción y Fomento y de la Corporación Andina de Fomento. Entonces, cualquiera dirá, no, pero miren, en el 2036 ya vamos terminando. Lo que pasa es que la que se va a adquirir en el 2000, la que se adquiere en el 2019 empieza a tener efecto en el 2039. Las que se adquieren en el 2020, en el 2040. Y la que van a ir adquiriendo todos nuestros gobernantes al pasar estos años va llenando este vacío. Pero ya tenemos deuda hasta el 2045, no, hasta el 2047. Mire. En el 2047, ¿cuántos años tiene usted? Bueno, si es que estamos allá. Eso es como en 27 años. ¿Cuántos años tendrá usted? ¿Cuántos años tendrán sus papás? ¿Cuánto tendrán sus hijos? Quiere decir que hay niños que nacen hoy, que están condenados a ya en 27 años a pagar, sin contar lo que se van a endeudar los siguientes. Es decir, este es un monstruo que nunca acaba. La deuda pública. ¿Esto es gestión? No. Bien. Otras fuentes para financiar el déficit. En general existen 3 fuentes para financiar el déficit. La primera, la acumulación de adeudos fiscales de ejercicios anteriores, lo que se llaman las famosas ADEFAS. ¿Qué son? Pues son pagos en atrasos que surgen cuando no se efectúa un pago obligatorio en su fecha de vencimiento o antes. Como esa fecha es siempre la misma o posterior a la fecha atribuida a un flujo sobre la base devengada, todos los atrasos estarán incluidos en las estadísticas y compiladas sobre esta base. El impacto macroeconómico del mismo consiste por una parte en que los proveedores acumulan sus precios para protegerse de pérdidas futuras de ingresos y por otra en que el gasto público en el año fiscal subsiguiente sufre serias presiones que implicarían, ante la ausencia de medidas correctivas de otros rubros de gastos o de ingresos, una mayor presión sobre las finanzas públicas y por ende sobre el balance fiscal. Es decir, cuando usted hace un contrato y no, bueno, un contrato no, una obligación, y no la paga hoy, y dice que la va a pagar en el futuro, hizo una acumulación de adeudos. Y entonces para el Estado es una desventaja, porque el dinero, acuérdense que al pasar del tiempo, cambia. Mi abuelito compró una casa en 500 pesos. Yo con 500 pesos no compro ni una de juguete, porque el valor del dinero en el tiempo cambia. Por eso las famosas renegociaciones de deuda. ¿Sí lo ven? Al inversionista no le sirve que le paguen hoy y ejecutar a precios futuros. Le sirve ejecutar a futuro y que le paguen a futuro. Con las famosas ADEFA. Eso incrementa el déficit. Fuentes de financiamiento es a través del mercado doméstico de dinero o de bienes de crédito del Banco Central del Gobierno. Este famoso, el credit out, que también lo llaman señoriaje, si quieren búsquelo en internet, es la peor fuente de financiamiento que puede tener un gobierno. Y miren cómo funciona. El Banco Central, que en Colombia se llama el Banco de la República,
es el que crea el dinero, ¿cierto? Y lo saca al mercado. Entonces el Estado le dice a mi banco, ¿por qué no se emite un billetico? Hay unos 100 billones y me los prestas. Y yo te los devuelvo después. Eso se llama el señoraje o el famoso crowding out. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, que se genera una inflación muy grande en el país. Segundo, que es como si usted fuera y su hijo dijera, voy a hacer billetes, cogiera un papel, le pusieron unos números y se los metiera al bolsillo. No vale nada, porque usted está creando billetes que no tienen un valor real y los está metiendo al mercado. Eso genera una desvalorización de su moneda. Bueno, eso tiene unas consecuencias en economía muy fuertes que no voy a profundizar, pero el principal problema es que de pronto el gobierno dice, ay, ¿sabe qué? Eso hagamos los locos y yo no le pago eso. Y eso genera un inconveniente muy fuerte. Por eso es que los bancos centrales son autónomos de los gobiernos, para que no los obliguen a desarrollar ese proceso de señorías y de financiamiento del ejecutivo, porque ese financiamiento genera inflación. Y la inflación es lo peor que le puede pasar a una sociedad pobre. Y por ejemplo, en Colombia, los pobres representan un gran porcentaje de la sociedad, porque la inflación lo que hace es que si usted pagaba por un pan 100 pesos, ahora paga 200. Si usted ganaba 1000, antes compraba 10 panes de 100, ahora compra 5 panes de 200. Hace más pobres a los pobres. Entonces financia al ejecutivo, pero hace más pobre a la sociedad. Su dinero ya no vale ante otros dineros. Eso pasó en Venezuela. ¿Sí ven por qué llevan el dinero de Venezuela en bultos? Porque nadie quiere tener ese dinero. Entonces, ¿cuál es el valor del dinero? Lo que las personas están dispuestas a dar por ese dinero. Pero cuando eso vale menos que el papel, pues las personas lo que hacen es cambiar esa moneda por otra, en este caso el dólar. Bueno, entonces no voy a profundizar, pero les dejo esa iniciativa para que ustedes analicen. ¿Listo? Es muy interesante. Y el siguiente es el crédito externo o la emisión de bonos en los mercados internacionales, que ya lo expliqué, que es emitir deuda con instituciones internacionales para que éstas dejen tasas de interés bajas. Pero entre menor sea la calificación de un país, mayor es la tasa de interés. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. A menor riesgo, menor tasa de interés. ¿Listos? Bien. De forma general, hemos conceptualizado temas como el déficit fiscal o el déficit de forma general, el déficit fiscal, el financiamiento y la deuda pública como elementos fundamentales del proceso de las finanzas públicas, como proceso de finalización de la ecuación, ingresos, gastos y el resultado de la misma, que puede ser superavitaria, equilibrada o deficitaria, y que en ese proceso de déficit se debe buscar fuentes para financiar ese déficit, y que existen diferentes fuentes, pero que lamentablemente en los países latinoamericanos la más fácil y la más conocida es la deuda, la cual tiene unos componentes estructurales muy fuertes para las sociedades. ¿Listos? Bien, adicional a esta temática, permítanme que les quiero presentar rápidamente unas estadísticas. Bueno, más que unas estadísticas, algunas fuentes de esas estadísticas, permítanme que aquí esto se me desactualizó. Entonces, lo primero que ustedes deben saber es que a nivel nacional quien maneja la deuda pública es el famoso denominado Ministerio de Hacienda y ¿qué? Y deuda pública, muy bien. Entonces, siempre que ustedes vayan a encontrar información, perdón, a buscar información de la deuda, disculpen, cierro aquí, cierro aquí, cierro aquí. Siempre deben hacerlo en el ministerio. Y aquí ustedes van a encontrar algo que se llaman cifras, datos e indicadores.
¿Listo? Y pues adicional a encontrar todo lo que habla de la deuda pública de las instituciones, miren, acá está. El SIF, que es el Sistema Integrado de Información Financiera, que es en el que se reporta toda la información financiera y se puede buscar la información. Perdón, están las entidades y cómo manejan sus presupuestos, las entidades de orden territorial, las entidades financieras que le prestan al ministerio y las páginas que reportan el Sistema General de Regalías, la de relaciones con inversionistas que muestra cómo se hacen las emisiones, etcétera. ¿Listo? Ahí, en esa misma página, está la de relación con inversionistas que les acabo de nombrar. Cada mes van sacando un perfil de la deuda. Entonces, lo que usted puede es darle clic y aquí le van a salir las estadísticas que, bueno, yo ya las había descargado. Que acá está, mire. Y entonces le muestra tanto el resumen de la deuda en pesos colombianos. Espérenme a ver que esto se me volvió a abrir. Discúlpeme que se me volvió a abrir acá. Bueno. Ay, paciencia. Toca tener paciencia. Menos mal que yo soy un profesor que tiene mucha paciencia, ¿cierto? Bueno, entonces, otra vez la volví a cerrar. Muy bien, profesor. Espérenme a ver, espérenme a ver, espérenme a ver, espérenme a ver. Listo, lo voy a volver a abrir, discúlpenme. Entonces, ustedes van a encontrar la sigla COP. COP significa Colombia, la C, Colombia. Miren, la O, CO, Colombia, y la P de pesos. Entonces, siempre que ustedes vean COP, es pesos colombianos. US dólar, United States dólar, ¿no? Entonces, y ustedes van a encontrar, ay, qué cosa esto. Van a encontrar el resumen de cuál es el saldo de la deuda interna, externa, el total, ¿cierto? En las conversiones de moneda para la fecha más actualizada que exista. ¿Cuál es el cupón que se paga? Mire, en promedio 6,8, 7,1 años duración promedio de esa deuda externa. ¿Cuál es el cupón de la deuda externa? 3,8. Tiempo promedio de esa deuda, 12 años de vida útil y duración de pago de intereses 7,3. Y bueno, ustedes van a encontrar, no me voy a detener en esta, miren ya las gráficas para que ustedes, profe, ¿dónde saca usted esa información? Miren, acá está. De la interna general, resumen de la externa, etc. Entonces, esta va a ser una de las páginas que ustedes van a encontrar. La otra es la de las cifras de indicadores. Mírenla, acá está. Usted puede sacar la de crédito público, las macroeconómicas, como porcentaje del PIB, como balance del gobierno nacional y las territoriales. Las de deuda pública territorial y el balance territorial. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes le dan clic acá. A ver, permítanme. Y les aparece este cuadrito y ustedes pueden verlas. Aquí van a aparecer los gráficos, las estadísticas, pueden filtrarla, pueden descargarla, solo seleccionar la interna, por ejemplo, la externa, las dos, o seleccionar todo, las alcaldías, las gobernaciones, en forma real. Lo más actualizado que está. Miren. Y ustedes pueden descargar, aquí dice descargar la tabla. Miren. La descargan. También les va a mostrar aquí, miren, deuda pública territorial en millones de pesos. Y ustedes pueden ir abriendo aquí y mostrar cada uno de los componentes. ¿Listos? Minhacienda.go.co Web Center, portal de estadísticas. Como les mencionaba ahorita, ustedes lean aquí en estadísticas, cifras, datos e indicadores. ¿Listos? Y van a encontrar ustedes los diferentes perfiles de la deuda. Esos perfiles también son de deuda interna, quitémoslo acá, de deuda externa, mire, bonos, organismos multilaterales. Es decir, que ustedes con la sola página del ministerio, pues van a tener
suficiente información para poder desarrollar encontrar estas estadísticas que se van desarrollando. La más interesante, la que me parece más adecuada, es esta de las gráficas. Lo que les decía, ustedes pueden disminuir los años, entonces decir que empiezan no desde el 2009, sino desde el 2015, por ejemplo, y aquí se va actualizando. Ustedes fácilmente pueden descargar esta información, compartirla, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces ya ustedes van mirando, por ejemplo, deuda como de balances fiscales y financieros, como porcentajes de ingresos y recaudos. Miren que ustedes ya tienen estas operaciones efectivas de caja, pero lo que hacen es ampliarles la deuda. ¿Y cuáles son las ventas de activos que financian? Miren, ¿cómo se financia esto? Venta de activos, balance presupuestal, endeudamiento, etc. Entonces, los invito a que ustedes hagan una revisión más profunda de esta temática. Solo lo hago como un mecanismo de información para que ustedes de manera autónoma hagan la revisión de esa temática. Con esto finalizo esta breve presentación de la temática de la deuda como componente fundamental de este curso. Les agradezco muchísimo su atención.